Carlos, bienvenido de nuevo a nuestro programa Reto Siglo XXI. Un gusto, gran gusto. Creo que es importante que hablemos de Punta Arenas, del Golfo, de los problemas que tenemos con la pesca, los problemas que tenemos sociales, que son muy grandes, la situación tan compleja que vive, la isla también es importante, San Lucas, un proyecto que no sé cuánto se ha invertido por parte del gobierno, pero es un centro importante para potencializar, digamos, el turismo. Sí. Porque mucho del turismo se nos fue para Jacó, o sea, el desarrollo turístico nacional se fue mucho a Jacó. Nosotros vivíamos en Punta Arenas, íbamos a las cabinas, íbamos a Yacht Club, era otro mundo. Sí. Eso estamos hablando de hace muchos años. Punta Arenas tiene un gran potencial, definitivamente, y sobre todo el Golfo. Sí. Con algunos problemas, lógicamente, de esos que no dejan de faltar de infraestructura, de la propiedad. Esos arrendamientos y esos problemas de la propiedad no deja de ser un problema serio y que hay que arreglarlo. Bueno, vos sos el experto. Hablemos, si querés, primero de Punta Arenas, centro de las actividades comerciales, de las actividades de la pesca, que viene cuestionándose hace mucho tiempo, de la pesca de arrastre, y el planteamiento que se han hecho algunos ecologistas, sobre todo de mantener el equilibrio, pero esto está afectando seriamente a un sector muy grande de la pesca. Claro. Y el narcotráfico, que viene también paralelo a todo esto. ¿Cómo no? Bueno, pues muchas gracias de verdad por la oportunidad nuevamente de que conversemos y claro que hablar de Punta Arenas lo hago con un gran cariño y con una gran esperanza siempre. Punta Arenas efectivamente es una provincia y en concreto el Cantón Central de Punta Arenas es un lugar lleno de oportunidades, pero que está repleto de pobreza, de narcotráfico y de problemas sociales muy graves que hay que resolver y que se pueden resolver, por supuesto, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. En materia de desarrollo productivo, efectivamente Punta Arenas sigue siendo el cantón, y yo diría el distrito primero y Machacarita probablemente siguen siendo los dos, o más bien el sector desde donde sale la mayor parte de la producción pesquera del país, sin ninguna duda. Es decir, todavía el Pacífico sigue siendo, desde el punto de vista de la pesquería, el litoral más productivo, y Punta Arenas en particular sigue siendo el foco más importante de producción, en donde llegan a los muelles de Punta Arenas la mayor cantidad de la pesca que se realiza en aguas costarricenses. Incluyendo el atún. El atún pasa más bien por Caldera, que es el puerto que pertenece al cantón de Esparza, ¿verdad? Pero podemos hablar también de atún, que es interesante. Pero digamos el resto de la pesquería y particularmente palangre, con todas las variedades de especies que se pescan, pasa por Punta Arenas. Y por supuesto pasaba el camarón también. Sigue pasando ahora el poquitillo de camarón que se pesca, lo que quedó, que es este camarón blanco, especialmente, que es el que se permite, que es un camarón de costa, que se utiliza, digamos, una técnica distinta al arrastre. Aunque también hay muchísima pesca ilegal de camarón y de otras especies en el Golfo de Nicoya que nadie controla, que se hace con rastras de la peor forma de arrastre por parte de pequeñas embarcaciones y de pequeñísimas embarcaciones. Y sobre esas hay muy poco control y se ejerce todos los días. La verdad es esa. Habiendo dicho eso, Punta Arenas sigue teniendo un gran potencial. El tema de la pesca y los problemas de la pesca no son nuevos, pero se acrecentaron profundamente con el tema de la prohibición de la pesca del camarón y de la técnica de arrastre.
lo cual es una irresponsabilidad enorme con la comunidad puntarenense, pero con la comunidad nacional. ¿Por qué? Porque existen técnicas desde hace ya bastantes años que se certifican desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hay entidades internacionales que te certifican la pesca, y a partir de técnicas que han generado que continúe el desarrollo de la actividad del camarón a gran escala por parte de países celosos del cuidado ambiental, tanto como Noruega, Gran Bretaña, Alemania, Australia, en el continente americano Chile, algunas partes de México, algunas pesquerías de México, Canadá, Estados Unidos, que certifican su pesca de camarón y otras especies similares con técnicas que han logrado hacer un balance con el medio ambiente. Y es justamente lo que se quiso hacer aquí con la ley, que se llamaba arrastre, desgraciadamente, porque además el título no le ayudaba en ningún sentido, ¿verdad? Porque a partir de esa palabra y de esa técnica tradicionalmente usada, es muy difícil llevar adelante el convencimiento correspondiente, ¿verdad? Y yo celebro que el nuevo gobierno vaya a hacer estudios científicos, que era lo mismo que planteaba la ley. La ley no decía que regía inmediatamente la pesca, que había que hacer estudios para complementar los que ya se habían realizado. Y era tan razonable que la Sala Constitucional declaró constitucional la ley, el proyecto de ley. Votado en primer debate y luego en segundo debate, que vino a vetarse por razones estrictamente ideológicas. El veto realmente uno lo lee y es un desastre desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Es difícil pedirle razonamientos a la gente cuando son aspectos de orden ideológico y para la gradería en particular, pero fue una lástima que se desperdiciara esa ocasión. Incluso me parece que el presidente de la República de entonces, Carlos Alvarado, pudo haber hecho un veto parcial de forma tal que asegurara que la técnica que se utilizara tuviera condiciones muy específicas. Ya habíamos dicho, pero pudo haberse especificado más, que no dañara en nada el lecho marino, que no tuviera tal y tal, o que se siguieran las pautas de determinadas entidades internacionales. Pero no les dio la gana, lo que querían era vetarlo totalmente. Y entonces lo que hicieron, Jorge, fue permitir que Costa Rica siga importando más de 1 millón de libras de camarón de Nicaragua, arrastrado, con la peor técnica, arrastrado de Nicaragua, o cultivado en Honduras especialmente, bajo una expansión de ese tipo de actividad de camarón, que lo que ha hecho es extinguir todos los manglares, ¿verdad? Porque, vamos a ver, es importante explicarlo. El cultivo de camarón no es una técnica o una industria que sea ambientalmente aséptica. Para usted cultivar camarón tiene que usar los manglares y desaparecer manglares. Por eso en Costa Rica está prohibido ya dar nuevas autorizaciones para el cultivo de camarón. Ya en Costa Rica no se hace, no se puede. La ley solo permite utilizar los mismos espacios que ya estaban concesionados anteriores a la ley, pero no se permite más porque hay un daño ambiental muy importante. Entonces, otros países, como Chile, como Alemania, como Australia, como Noruega, campeones en el caso de Noruega en materia ambiental, hacen uso de los recursos, pescan camarón u otras especies similares, produciendo desarrollo. Costa Rica lo que decidió fue cerrar la industria e importar de Nicaragua y de Honduras, en lo que es, digamos, un gran doble discurso, ¿verdad? Porque entonces decís, bueno, aquí no comemos camarón arrastrado en Costa Rica, pero sí a la par. Ni siquiera sabes si los barcos nicaragüenses se meten en aguas costarricenses a ejercer esa actividad, pero preferís tener a la gente con hambre de este lado, en lugar de tener una política que permita un desarrollo equilibrado con la naturaleza, con zonas de protección, sin técnicas que dañen el fondo marino, pero que te permitan llevar a cabo ese tipo de actividad productiva que genera millones de dólares al año, repartidos entre una industria que no solo son los barcos que salen a pescar y los tripulantes, ¿verdad? Es una industria completa que tiene que ver incluso con el procesamiento y la exportación de los productos y, por supuesto, un suministro más barato
en la mesa de los costarricenses, tanto para las y los costarricenses como para los millones de turistas que nos visitan. En fin, esa es una actividad. No, pero es una actividad importantísima porque... Claro, es una actividad importantísima. En la parte social es enorme, es enorme. Es sí. decir, aquí habían argumentaciones que decían, es que fuimos a Punta Arenas y ya revisamos y eran 25 licencias, 25 por 10 tripulantes por cada barco. Ah, no, son 250 familias, eso es muy poquito. No, en realidad no eran solo los pescadores y las señoras dedicadas a pelar camarón, eran muchísimas actividades, desde las comercio, desde las personas que arreglan los buques, de los que llevan a cabo la provisión de los productos, de los que te venden todos los instrumentos que ocupan los barcos, pero además hay una expansión comercial, porque ahí comen ingenieros, abogados, etcétera. Es decir, es todo un comercio, una distribución del producto por todo el país que genera riqueza. Bueno, todo eso se acabó. Y yo esperaría, por supuesto, que haya racionalidad al respecto y podamos ponernos de acuerdo como país en una técnica que permita pescar camarón sin hacerle daño al ambiente, manteniendo un equilibrio que le permita a la gente comer. Otros países, claro. ¿Por qué vamos a inventar por supuesto, más obstáculos a la absolutamente, hay que hacerlo de manera sostenible. Claro. Y de eso se trata. Y yo esperaría que se haga con celo y que las universidades, en lugar de algunas de ellas, una en particular, que le ha dado la espalda, ha dicho, nosotros no nos metemos con los estudios de esa cosa. No, métanse y ayuden a entender cuál técnica no, cuáles partes de la técnica no, cuáles sí, cuáles son las medidas. Es mejor copiar bien los modelos que haya en el mundo entero al respecto y que se han probado. Y no cerrarse. Bueno, la actividad pesquera es una que se puede y debe rescatar. Después el tema del desarrollo turístico, evidentemente Punta Arenas se fue quedando rezagado, no solo con respecto a Jacó, sino con respecto a otras partes del país. Es una comunidad que depende muchísimo del turismo nacional, el cual puede ser muy bueno, pero que el producto debe ser mejorado para que las cosas funcionen mejor. Yo particularmente creo que Punta Arenas Centro debe y puede desarrollar más el sector inmobiliario, de manera que no solo se trate de un turismo tradicional, sino también de un turismo residencial. Poder generar incentivos para que exista un desarrollo inmobiliario vertical, porque igual tenemos mucho turismo nacional y podríamos pensar en personas que quieren una segunda casa, un segundo apartamento, personas de la tercera edad inclusive, que pueden querer tener a hora y media de San José o a hora y 45 de San José o de Heredia o Alajuela un apartamento con vista al mar o con vista al estero, cerca, en buenas condiciones financieras, y que entonces puedas darle mucha más estabilidad a Punta Arenas, porque pasa en Punta Arenas algo muy particular desde el punto de vista de la actividad turística, y es que hay una cantidad importante durante el fin de semana, pero muy poca, muy baja durante la semana. Y entonces los hoteles y otros negocios durante 5 días a la semana les cuesta mucho sobrevivir. Tienen que apostar más, digamos, por agentes comerciales o por funcionarios públicos que están haciendo algún trabajo en la zona y que entonces se hospedan y tal, pero correcto, que entonces no pagan, digamos, la misma tarifa del turista nacional, y el turismo internacional muy poquito. Y ahí tiene que ver también, y por eso me alegra que me hayas preguntado, y voy aquí apurando porque si no, no nos va a dar tiempo de tocar todos los temas. No importa, tranquilo. Tiene mucho que ver. Vamos a fraccionar. Bueno, perfecto. Tiene mucho que ver ahí el tema de la importancia del Golfo de Nicoya, que es una joya, de verdad. Una joya. Es una joya. Es una joya que, por cierto, hace 25 años no se pesca camarón, porque yo recuerdo ahí que se argumentaba, es que van a destruir el Golfo. No, el Golfo de Nicoya no se pesca camarón hace 25 años o más, por lo menos legalmente. Lo que hay sí son pequeñísimas embarcaciones con rastras todos los días, pero es otra cosa, las licencias no lo permitían. Pero el Golfo de Nicoya es rico desde el punto de vista del turismo. Y turismo internacional. Claro, y ahí incluye turismo internacional. Entonces, un desarrollo que le conviene a Punta Arenas y a otras comunidades que colindan con el Golfo de Nicoya, todas las comunidades de la península y más allá, es el del turismo náutico, y poder convertir el Golfo de Nicoya en un espacio que aproveche mucho más el espacio para
llevar adelante turismo náutico. Y eso significa más atracaderos o más marinas donde se pueda. Punta Arenas, por su conformación y su cercanía con el estero, tendría más problemas para pensar en marinas, pero sí tiene todas las condiciones para pensar en muchos atracaderos turísticos, ¿verdad? Como ya los tiene el Yacht Club, como los tiene Puerto Azul, que es el hotel que fue el Colonial, que está ahí muy cerca del Yacht Club, y como podría haber más puntos de atracaderos turísticos de un buen volumen, que son suficientes para activar muy bien el comercio, la actividad turística. Y no hay mucha burocracia para darle uno permiso para... Sí, la burocracia en materia de atracaderos ha sido muy fuerte. Se ha hecho un trabajo de muchos años en ICT y la Comisión de Atracaderos y Marinas Turísticas, en eso se ha avanzado mucho. Punta Arenas Centro no tiene problemas tanto con la propiedad, Jorge, porque ahí hay una ley muy vieja que protege las colindancias con el estero y permite la actividad como propiedad privada, no son concesiones de zona marítimo terrestre y se pueden traspasar, etcétera, porque hubo una ley hace muchos años que así lo estableció. Pero los problemas son de otra naturaleza. Por ejemplo, el estero tiene una profundidad inadecuada para más desarrollo porque hace muchos años no se draga. Hay que dragar el estero, especialmente cerca del sector de la Punta y otras partes, para que la salida y la entrada de los buques turísticos y pesqueros no dependa de si hay marea alta o no, de manera que se pueda salir y entrar con marea o sin marea alta. Y ese es un problema que tiene que resolver la administración pública entre la municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas, incluso el INCOP podría ayudar. Pero entonces, dentro de esa estrategia del desarrollo de las islas son muy importantes. Tenés a Tortuga, que es una isla que ya está, yo diría, más explotada de la cuenta. Yo la última visita que hice por ahí hace un par de meses, me pareció que había una excesiva actividad y digamos una inadecuada administración del espacio público, una enorme cantidad de instalaciones ahí, todo tipo de chinamos o sea, a mí realmente me llamó la atención de manera negativa. Me parece que fuera de Tortuga están inexplotadas adecuadamente el resto de los territorios, que se podría hacer mucho más. Hay muy poca o cero hotelería, no hay cero, hay poca hotelería. ¿Por qué? Porque la ley es un desastre, la ley de zona marítimo terrestre en esa materia. Obliga a que cada concesión en una isla tenga que ir a la Asamblea Legislativa, aunque sea para la casa de un señor ahí en Chira, y no ha habido forma todavía de modificar eso, cuando debería de ser una concesión común y corriente, en el sentido de que se vigila por parte de la Procuraduría, del ICT, de la municipalidad correspondiente, del INBU con un plan regulador, pero no someter una a una a la Asamblea Legislativa. Desde que esa ley existe en los 70 hasta hoy, que estamos en 2022, no se ha otorgado una sola concesión en las islas. Entonces las personas viven en precario. Los pocos desarrollos turísticos que hay en dos islas son sin concesión, a puro permiso, a puro pulmón, ¿verdad? No han podido construir, básicamente lo hacen, digamos, en un caso muy exitosamente con glamping, que son tiendas de campaña de carácter de lujo, y es un buen negocio, pero no debería ser así. Debería haber turismo sostenible, pequeño, boutique en las islas, de buen precio, donde se pueda generar mucha riqueza y mucho empleo, no con grandes emporios o grandes desarrollos megaturísticos, como le llamarían algunos aquí, pero hay sí, muchas islas que tienen agua. Sí, claro. Cerca sí, claro. Hay muchas que tienen... Y que conectan también con que el tienen agua, que tienen electricidad, pero afortunadamente además tenemos ahora la posibilidad de tener energía a partir de la luz solar. Claro. Y entonces puede generar condiciones, agua también. Normalmente las islas tienen agua ellas mismas y entonces a través de perforaciones o de pozos puedes tener agua potable y todo o agua para determinadas. Claro, y lo de las telecomunicaciones está muy avanzado. Entonces ahí deberías de tener una fuente, pero hay que meterle, hay que pensar en eso y desarrollar. Y ahí es central. Pero lo primero es lo que vos decís. O sea, si vos no tenés propiedad o una seguridad jurídica, así es, no invertís. O sea, no invertís. Entonces tenés que tener bajo la ley un esquema de concesión. No digo ni siquiera de propiedad
privada, pero No, de concesión bien pero dada. que dé De derecho concesión por bien lo dada. menos a hipotecar y Claro, hacer un montón entonces de cosas. hemos mantenido a las personas habitantes de comunidades tan grandes como Chira, como Venado, poquito más pequeña en Caballo y en otras islas, Sí. sin derecho a nada, a Sí. puro pulso, con permisos de uso, o como le decían antes y todavía le dicen, comillas, arriendos, ¿verdad? Pero sin propiedad o sin concesión que les permita hacer un desarrollo y, lo peor, sin planificación y sin posibilidades de tener ahí inversión de turismo sostenible, pequeños atracaderos, pequeños hoteles, pero ojo, que cuando uno dice pequeños puede ser un hotel de 20, 25 habitaciones, Genera pero actividad que económica para un genera montón de una gente. inmensa actividad económica, Claro. sobre todo si se trata de hoteles pensados en cierto confort, en cierto lujo, en cierto precio, que le puede generar ahí grandes oportunidades a la gente, todo el encadenamiento productivo alrededor del turismo, porque no se trata nada más del que vive directamente del hotel, sino todo el empleo indirecto que eso genera y la buena fama que podría generar un turismo boutique o de buena forma sostenible en varias de las islas que conforme todo un circuito de visitación turística en las islas del Golfo de Nicoya para los efectos de la visitación nacional e internacional. Y ahí es central, Jorge, el fenómeno de la isla San Lucas. Y me tomo un ratito para hablarte de la isla San Lucas. La isla San Lucas, ¿Qué es la extensión de la isla? No sé. Ahora con el corte te doy el dato específico de la extensión. Tiene una extensión bastante razonable en punto a la posibilidad de hacer un desarrollo de distinta naturaleza. Desde los primeros cronistas de la época de la colonización ya habían visitado San Lucas, había una población pequeña indígena en la isla, y en la isla de Chara, como se llamó en aquel momento, que los españoles bautizaron como la isla de Sanlúcar, y posteriormente terminó llamándosele, como se le llama hasta hoy, la isla de San Lucas. Ahí hubo un presidio desde finales del siglo XIX, y en el siglo XX, a mediados, ya había cambiado mucho la situación, convertido en penal, pero como colonia agrícola. Todo un experimento muy curioso después de las crueldades que todos conocemos, especialmente a través del libro de José León Sánchez, de la isla de San Lucas. Y entonces San Lucas, por tener una actividad agrícola, social, penitenciaria, de nuestros aborígenes, etc., es un lugar riquísimo, donde tenés desde elementos arqueológicos hasta toda la infraestructura que sobró eso, sí, claro, de la penitenciaría, que todo eso es patrimonio arquitectónico, patrimonio nacional, histórico, arquitectónico de Costa Rica, más toda la riqueza natural. El área de visitación de la isla con respecto a todo el territorio es pequeño, anda por el 10% de la isla que puedes visitar. El resto no lo puedes visitar porque está, digamos, debidamente protegido como una cuestión de riqueza natural, lo cual está muy bien. Sin embargo, no se ha desarrollado como tiene que desarrollarse. Yo particularmente promoví un proyecto de ley que se convirtió en ley de la República. Desde hace más o menos 2 años y medio, esa isla es un parque nacional, ya no solo refugio de vida silvestre, pero tiene una forma de administración diferente al resto de los parques nacionales. Es un parque nacional que está administrado por una entidad que pertenece al MINAE, pero que tiene representación del MINAE, del ICT, del Ministerio de Cultura, porque ahí está presente toda esa riqueza patrimonial, arquitectónica y cultural, y también por una representación de la municipalidad local y de la Cámara de Turismo local. Y la idea es que ellos tomen decisiones de orden de contenido, de fondo, pero que haya una administración a través de un fideicomiso que sea práctica para los efectos del mercadeo, del día a día, de la promoción y de la administración desde el punto de vista de la parte turística. Obviamente el MINAE sigue siendo la entidad técnica que dice que sí y que no desde el punto de vista
del patrimonio natural, el cultura sigue diciendo que sí, que no, desde el punto de vista de la conservación de los edificios, pero tiene que haber una parte que promueva la generación de riqueza. Claro. ¿Por qué, Jorge? Porque desgraciadamente con el sistema actual y a pesar de los millones de dólares que ingresan al MINAE por concepto de pago de etiquetes, la inmensa mayoría de nuestros parques nacionales no tienen un centro de visitación, no tienen internet, no tienen caminos adaptados para cumplir con la ley 7600, no tienen venta de souvenirs, no tienen venta de alimentos para los turistas. Es decir, llevamos décadas promoviendo turismo en nuestros parques nacionales y no tenemos, en la pequeña proporción de cada parque nacional que está dedicado a turismo, que en muchos casos no es ni el 1% de todo el parque, no podemos atender decentemente a una gran cantidad de turistas. Ni ¿Por baños qué? hay. No, en muchos ni baños. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque nuestros guardaparques y nuestro sistema de conservación de áreas silvestres protegidas es maravilloso y han hecho una gran labor, pero desde el punto de vista de la protección, de la conservación, pero desde el punto de vista de la administración del espacio turístico, no somos eficientes en absolutamente nada. Lo que le hemos dicho a los turistas es, vaya ahí, conozca nuestra riqueza, pero acomódese a como está. No me pregunte si le van a vender ahí un repelente para mosquitos o le van a vender un refresco gaseoso, se puede tomar un café o puede comprar una gorra, puede comprar un mapa o absolutamente nada. No le garantizo internet, tampoco le garantizo servicios sanitarios en la cantidad y calidad que el turista debería de tener, y entonces ahí hemos fallado. San Lucas busca tener una administración diferente, en donde está presente el ICT, en donde está presente cultura, en donde está presente la comunidad y por supuesto el MINAE como eje central. Eso todavía no ha despegado, Jorge. Ha habido, yo tengo que denunciarlo así, ha habido una mala actitud, ha habido una resistencia interna al respecto, justamente porque tiene una forma de administración distinta a los demás parques nacionales, y me parece que hay un celo ahí que ha sido complicado de manejar, que no debería de ser, porque los espacios naturales tienen que servir para que nosotros sigamos generando una conservación e investigación de las especies y sigamos creciendo como un país con una imagen en materia de conservación ambiental, pero le tiene que servir a la gente también para el desarrollo de actividades económicas. No puede ser que vos tengas en el centro del Golfo de Nicoya un lugar maravilloso como la isla San Lucas, con belleza natural, atravesando el Golfo, viendo el mar, con delfines a la par cuando vas en la lancha, con riqueza histórica. Es nuestro Alcatraz tropical, con historia, con riqueza, con historia indígena, con historia patria, desde las crueldades que sucedieron en esa isla hasta la colonia agrícola, que era un lugar completamente abierto y tal, y que tengas toda esa riqueza y alrededor, en las comunidades de Punta Arenas, gente pobre, con hambre, sin posibilidades de hacer desarrollo y sin que el Estado permita hacer desarrollo. Eso no puede ser, porque eso ya no es convivir, eso no tiene inteligencia, eso se llama despreciar a la gente. Y después algunos se preguntan por qué las comunidades costeras votan diferente al Valle Central, que qué comen, que qué les picó. Y algunos se compadecen y dicen, no, tenemos que hacer algo y tenemos que invertir. Eso sí, no me toque esto, no me toque el mar, no me toque las islas. No. Es decir, dictar cátedra con respecto a lo que hay que hacer, sin tomar ningún riesgo, sin decir absolutamente nada novedoso, confiando así en que, celebrando, es que nos encontramos un pequeñito grupo de mujeres o de señores que están sembrando chuchecas en no sé dónde y entonces lo celebran. Eso no es está bien, eso está bien, eso hay que apoyarlo, pero las microactividades, ni todas sumadas, te van a dar si no metes mediano emprendimiento, gran emprendimiento y permitís que haya mucho más flujo. De lo contrario, lo que vas a terminar es exportando gente de las costas al Valle Central, a veces en condiciones muy crueles y sin posibilidades de desarrollo. Bueno, eso tiene que ver
con la estrategia de desarrollar el Golfo, sus islas y el tema de la isla San Lucas como núcleo central de un desarrollo turístico, de un parque nacional que debería de convertirse en uno de los parques nacionales, en un modelo y en uno de los parques nacionales más visitados del país. Un parque nacional en Estados Unidos, así en cualquier parte del mundo, y hay todo un concepto de, llega uno y hay una tienda, como vos decís, claro, y hay actividad económica. Bueno, hay parqueos. Hay parqueos. Te lo pongo así, Hay guías. En el Parque Nacional, en uno de los 2 parques nacionales más visitados de este país, Parque Manuel Antonio, no hay ni un parqueo. Ni parqueo hay, la gente tiene que hacer fila ahora lo hicieron en una entrada así, una calle, con tiendas y con negocios unos a la par del otro, y ahí la gente tiene que llevar solo agua, haciendo fila para entrar, al que con el cierre del POA se convirtió en el parque número 1 de visitación, que es Manuel Antonio. No tenemos ni parques. Ya vos hablaste de Estados Unidos. En Estados Unidos vos tenés parqueos. Vos llegas a Yellowstone. Vos a Yellowstone o llegás al Rocky Mountain National Park y tenés servicios, tenés tiendas, tenés una comunidad pujante alrededor llena de hoteles y el parque es prístino y con conservación. Y se mantiene y son miles de hectáreas donde la conservación es absoluta, pero la parte de visitación turística es absolutamente amable para las personas con discapacidad, para niños, para personas de la tercera edad. Podés llevar ahí la gente sin ningún peligro y con servicios de enorme calidad. En Costa Rica juéguesela como pueda. En San Lucas no tenés ni siquiera un atracadero decente para llevar a la gente. Tenés que usar el muelle viejo, que es un muelle ya obsoleto, que forma parte del patrimonio nacional. Bueno, hay que construir un atracadero, hay que tener una administración constante, hay que permitir patrocinios de la empresa privada para los efectos de poder fondear y no depender únicamente de los aportes del Estado ni del pago de los tiquetes. Así debería ser en muchas otras partes, claro, ¿verdad? Bueno, el tema de San Lucas es fundamental en esto. Excelente conversar con vos. Ahí nos queda la ley de zonas francas, que fue un proyecto que se desarrolló en los últimos 6 meses. 6 meses. Sí. Yo tengo mis preocupaciones, ¿verdad? Creo que tiene sus grandes beneficios, unos limitados a las posibilidades de reducir cargas sociales por un periodo de tiempo, pero hay que ver el desarrollo de Punta Arenas como lo estás pensando, más integral, porque Punta Arenas fue yo me acuerdo Barranca, las casas de la gente que tenía posibilidades económicas iba a Barranca y tenía casas ahí, y toda la zona. Bueno, es que yo visité mucho Punta Arenas por razones familiares y había otra actividad, era más pujante, ¿verdad? Sí, claro. Con todo este montón de obstáculos, porque la verdad es que son obstáculos y obstáculos, y gente pensando en medidas que no son lógicas, porque no hay desarrollo si no hay actividad económica, no hay posibilidades, si no hay crecimiento de la empresa privada, si no hay seguridad jurídica, estamos mal. Y Punta Arenas, Cantón Central, es preocupante. Es una pobreza que va en aumento, una desigualdad que va en aumento, una inseguridad también que es preocupante, ¿verdad? El narcotráfico se ha metido mucho, ¿verdad? Pero bueno, creo que has hecho un buen diagnóstico de la realidad. Lo de las zonas francas habrá que esperar. Sí. Tenemos mucho que hablar de eso. Hay mucho que hablar de eso. Mucho. Yo tengo esperanza, pero también sé que no va a ser tan sencillo. Tiene que haber mucha participación de las municipalidades, de la comunidad y de otras entidades públicas distintas a las municipalidades para que esa ley realmente potencie y termine habiendo desarrollo de zonas francas por todo el país. De lo contrario, todo se va a concentrar nuevamente en el borde del área metropolitana y eso, por supuesto,
que lo analizamos cuando vos digas.